En septiembre, la Secretaría de Seguridad, a cargo de Omar García Harfuch, destapó un entramado multimillonario nunca visto de corrupción tras la detención de algunos, muy pocos empresarios marinos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, el funcionario de mayor rango detenido pues hace muchos años, ¿sí?, por tráfico de combustible. Las capturas estaban relacionadas con el hallazgo de un buque que había llegado a Tampico, Altamira, ¿sí?, con 10 millones de diésel, un buque tanque abanderado en Singapur, 6 meses antes, el 31 de marzo. Esto de Altamira fue el 31 de marzo, pero 3 días antes, en Ensenada, en un predio, habían localizado 8 millones de litros de diésel. Y luego vendría, lo que ya le informé a usted en julio, el 6 de julio, 15 millones de litros de combustible, el mayor golpe de que haya registro, vamos, inimaginable, en 129 carrotanques de ferrocarril que nadie vio pasar en la frontera. Dentro de toda esta trama, el hermano del vicealmirante Manuel Roberto Laguna, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también fue vinculado a esta mafia, pero él se fugó. Ambos, sobrinos del que fuera secretario de Marina en el sexenio de López Obrador, el almirante Rafael Ojeda Durán. ¿Quiénes son estos dos altos cargos? De acuerdo con las investigaciones del gobierno federal sobre esta red de tráfico de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República identificó al capitán de corbeta en retiro, Miguel Ángel Solano Ruiz, alias el Capitán Sol, como una pieza clave en este entramado millonario de corrupción. Actualmente hay una orden de aprehensión en su contra, pero permanece prófugo. Solano Ruiz era el operador de los jefes de esta red de tráfico de combustibles. Se trata del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el pasado 2 de septiembre, y su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, que sigue prófugo. Ambos, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda. Solano Ruiz se encargaba del reclutamiento y coordinación de pagos a marinos y funcionarios para operar y facilitar el ingreso por aduanas de Tampico y Altamira en Tamaulipas de combustibles declarados ilegalmente como aceites. El capitán de corbeta en retiro también está relacionado con el asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido en noviembre pasado en Manzanillo, Colima, tras haber denunciado mediante una carta al entonces secretario de Marina Rafael Ojeda sobre las operaciones irregulares en aduanas y puertos del país. De acuerdo con informes oficiales, Solano Ruiz habría recibido depósitos en efectivo y cheques de caja por un monto superior a los 10 millones de pesos provenientes de empresas de transporte, operadores y comercializadoras, todo esto entre 2018 y 2022. Y realizó presuntas operaciones de lavado de dinero por más de 52 millones de pesos en casinos y casas de apuestas en México, además de registrar otros gastos por 17 millones de pesos. Con lo que respecta a sus ingresos oficiales, la pensión que recibía como capitán en retiro era de menos de 20,000 pesos mensuales. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, contaba con 11 cuentas bancarias y compró 8 inmuebles en la Ciudad de México y Veracruz. A Solano Ruiz se le involucra también con el trasiego de drogas, por lo que se le conoce como el rey del fentanilo. En los avances oficiales de la investigación, uno de los jefes de esta red de tráfico de combustibles, el contraalmirante prófugo Fernando Farías Laguna, pagó una póliza por 11 millones a una aseguradora en donde su madre aparece como beneficiaria en septiembre de 2021. En 2023, hizo un retiro por 17,500,000 pesos de ese seguro, mientras recibió depósitos bancarios por más de 40 millones de pesos entre 2024 y 2025. Además, compró a través de transferencias internacionales un inmueble en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares en 2024. El gobierno federal identificó también que operó irregularmente entre octubre de 2023 y mayo de 2025 en las aduanas de Guaymas, Sonora y Dos Bocas, Tabasco. Sobre su hermano, el otro cabecilla de esta red, el detenido vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, las investigaciones reportan que en abril de 2023 realizó aportaciones voluntarias en efectivo a una aseguradora por más de 2 millones de pesos y realizó otro pago adicional por $1 millón por la contratación de un reaseguro. De igual manera,
se detectó que el vicealmirante operó en las aduanas de Ensenada, Baja California, Guaymas, Sonora y Veracruz sin tener alguna comisión a su cargo. Las acciones del gobierno federal contra la red de tráfico de combustibles han dejado como saldo 14 detenidos en Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Gina Trejo Briceño. Todo esto ocurría a 10 meses de la ejecución del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en Manzanillo, Colima, el 10 de noviembre de 2024. Esta ejecución se dio 5 meses después de que este mismo almirante entregara una carta al entonces secretario de Marina en el gobierno de López Obrador, Rafael Ojeda Durán, en la que denunciaba toda esta red de corrupción de la que formaban parte sus dos sobrinos. Y te ocurrió 28 días después de que le diera este reporte al actual secretario de Marina. El crimen hoy sigue en la impunidad. Y así llegamos al 8 de septiembre, cuando se informó del suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien era titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, sí, donde el buquetanque de Singapur. Así es, Joaquín, y pues digo, en este complicado entramado en torno a esta red de hidrocarburos, de robo de tráfico ilegal de combustibles hacia nuestro país, bueno, pues se conoció la muerte de un capitán de la Armada de México en el estado de Tamaulipas, y es que sin dar más detalle, la Secretaría de Marina extendió su más sentido pésame a los seres queridos de uno de sus elementos fallecido en ese estado, a la vez que expresó su deseo de colaboración para esclarecer los hechos. Según fuentes de la dependencia, el mensaje hace referencia al capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fungía como encargado de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, y quien este lunes habría sido encontrado sin vida en su oficina. Cabe señalar que según versiones de las declaraciones que hay en la Fiscalía General de la República en torno a este caso, bueno, pues hay testigos protegidos que señalaron precisamente a diversos miembros de la Marina, entre ellos el capitán Pérez Ramírez, quien según los dichos de esta persona, pues habría recibido supuestos sobornos de alrededor de 100,000 pesos por cada buque de combustible de contrabando que llegaba a esa zona portuaria. Se cuenta que llegaron a ser hasta 14 buques los que arribaron a esta zona en ese tiempo. Y bueno, lo que han confirmado las autoridades ministeriales es que si bien el capitán Pérez Ramírez estaba bajo investigación, dado los señalamientos en su contra, no contaba con ninguna orden de detención. Esta es la forma, precisamente lo que se conoce hasta el momento. Se hablaba de un posible suicidio, sin embargo, no hay precisamente una confirmación al respecto, que esto tendrá que estar en manos de la Fiscalía del Estado de Tabasco hasta que se ha traído o se relacione con el caso del llamado robo de hidrocarburos. Es la información que tenemos, Joaquín, hasta esta tarde. El gobierno de México rechazó que el suicidio hubiera sido por esta trama de corrupción, que se debió a temas personales. Pero, ¿cómo operaba en realidad esta mafia de tráfico de hidrocarburos? Robustece el escándalo por el golpe al huachicol fiscal dado por el gobierno de México, lo que incluso llevó a la captura de un alto oficial de la Secretaría de Marina, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien además es sobrino político del exsecretario de Marina del gobierno pasado, almirante José Rafael Ojeda Durán, junto con 13 personas más entre empresarios y funcionarios aduanales. El desenmascaramiento de este entramado de corrupción inició con el inédito decomiso de 10 millones de diésel en un buque que arribó al puerto de Altamira en Tamaulipas el pasado 19 de marzo, pero sus antecedentes llevan por lo menos hace un par de años, cuando en los medios se alertaba de ciertos elementos que debían generar sospechas. A finales del año 2022, en la prensa nacional, se alertó que los hermanos, entonces contraalmirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, tenían la potestad de determinar promociones y ascensos, además de que adjudicaban contratos de forma directa, especialmente en el puerto industrial de Guaymas, Sonora. En esa época, algunos medios y periodistas del país daban cuenta de obras de pavimentación, remodelación de plazas y edificios públicos bajo las decisiones de los marinos que eran sobrinos del almirante secretario. Destaca en esta historia que en tan solo 4 años, tanto Manuel Roberto Farías ascendió de capitán de navío a vicealmirante, como su hermano Fernando, prófugo de la justicia por este caso, subió de capitán de fragata a contraalmirante.
En la conferencia de prensa que el pasado domingo 7 de septiembre ofreció el Gabinete de Seguridad Federal para dar a conocer la detención de los 14 involucrados señalados con vínculos por el huachicol fiscal, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, dio a conocer que el exsecretario Rafael Ojeda, desde hace 2 años, habría informado problemas en varias áreas de la Armada de México, por lo que pidió se investigara sin distinciones a todo su personal. Como parte de la red del entramado de corrupción y tráfico porque se señalaba al almirante Farías Laguna, hay 2 asesinatos que marcarían o deberían marcar una ruta dentro de este escandaloso caso. En octubre del año 2024, la auxiliar B en la delegación de la FGR en Colima, Magali Nava Ramos, fue asesinada bajo el mismo modus operandi y tipo de armas con las que el 8 de noviembre del mismo año, el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar, director general de recaudación de aduanas, fue ejecutado. Aproximadamente 5 meses antes, este oficial habría denunciado a través de una carta dirigida al entonces secretario de Marina que sus 2 familiares estarían no solo relacionados, sino que conducirían una mafia que manejaba indebidamente y controlaba el huachicol en puertos y aduanas del país. La tarde de este lunes 8 de septiembre, a través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó la muerte del capitán de navío Abraham Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, quien presuntamente estaba acusado de recibir sobornos que rondaban los 100,000 pesos por cada embarque ilegal de combustible que arribaba a su espacio de control, pero las causas de su fallecimiento continúan en investigación. Para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes. El secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, se refirió a este golpe contra el contrabando y al mismo golpe, sí, al mismo contrabando de combustibles en la ceremonia previa al desfile, en la ceremonia del aniversario del inicio de la independencia el 16 de septiembre, ahí en el Zócalo, ante la presidenta. El secretario de Marina dijo, fue duro aceptarlo, pero sería imperdonable callarlo. Un discurso demoledor. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Voy a unos anuncios y regreso.